Hola amigos, bienvenidos al programa de los días jueves que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez y hace un intento porque esto parezca un programa periodístico. No sé si son buenos a esta altura. En No, no realidad a sé, la gente la le verdad es gusta que a más mí me da lo el mismo, análisis y el comentario, además ¿no? me da lo Ya. mismo lo que parezca lo que yo hago, me da igual si les parece bien bueno y si no, no lo Pero vean, pues no tienen para qué venir a verlo para decir comentarios pesados como hacen algunos. No, yo no he entendido nunca eso, nunca he entendido. Para pensar con una placer anécdota. culpable. No sé si te acuerdas, existía una radio que se llamaba Andrés Bello, era una radio de Sí, música clásica. así El es. dueño, uno de los dueños se llamaba Jimmy Brown, que era la voz también de la radio, hablaba así muy bien. Pero en la mañana, como a las 8 tenía un programa en que él se daba el gusto de soltarse las trenzas, digamos, y bromeaba, no sé si era tan gracioso, a veces sí, a veces no. Y había gente que reclamaba. Yo nunca lo entendí y Brown no lo entendía. Si no les gusta el programa, decía, ¿para qué lo escuchan? Si después viene todo el día la cosa de siempre. Bueno, esto lo digo porque en este programa también he visto de repente, cuando veo los comentarios, que lo hago lo menos posible, hay algunos que se esmeran en decir pesadeces y uno dice, bueno, si no les gusta el programa, ¿para qué cresta lo ven? Pero en fin, Pero, vamos a tú nuestros sabes que temas, estimado. sí, no me molestan esas críticas, además que me parece propio da lo mismo, de la libertad de opinión. Tú sabes que, bien cortito, yo una vez estaba en terreno reporteando y me tocó ir no un funeral, sino que a un velatorio de un personaje conocido en Chile, y me tocó ir y recibimos en esa época, eran cartas y llamados, porque no había mail, pero no era de público uso ni tan masivo, porque yo no estaba vestida de negro. Imagínate que yo estaba reporteando en la calle y me tocó de improviso ir a ver un velorio de una persona y empezaron a hacer llamados de que porque yo estaba vestida de rojo en esa oportunidad. Bueno, hay para todo, da lo mismo, que se desahoguen nomás, para eso es la libertad. Te tocó un vestuario un poquito, digamos, chocante para un velorio, pero no era culpa tuya. Pero me tocó nomás, pues Te bueno. tocó. Oye, quiero hablar un poquito del programa de Boric, su candidatura. ¿Por qué? Porque ha sido el tema de la semana. Lo lanzó con bombo y platillo el día lunes. Había mucha expectación, quedan 20 días para la elección presidencial. Que, bueno, voy a poner entre paréntesis lo que está pasando hoy día con respecto a el famoso resultado del test PCR que se hizo Boric, donde tiene a todo el resto de los candidatos en pausa, porque resulta que estuvieron juntos y Boric dice que tiene síntomas de COVID. Se hizo un PCR, tiene a todos los candidatos en su casa por ser contacto cercano, contacto estrecho, y todos los candidatos le están reclamando que los PCR, si uno quiere, se hace un PCR que en 3 4 horas o incluso en una está listo el resultado, depende de lo que usted pague también a veces, no siempre. Y Boric empezó a decir durante la tarde, bueno, ya les voy a dar el resultado, pero el punto es que, aparte de ser un absurdo, me parece también un absurdo que él, con la responsabilidad que tiene que tener como candidato que ha estado circulando por todo Chile y que ha tenido contacto con el resto de los candidatos, tenerlos en pausa, producto de que no se sabe el resultado de su COVID. Entonces, es una irresponsabilidad de parte de Boric, sabiendo que se puede tener los resultados en 2, 3 horas, en una o en 5 si quiere, pero ya han pasado más de esas horas. Proboste le reclamó y le han estado reclamando todo. Quizás le convendría a él que pase eso. Claro, Sí, claro que sí. cada vez que aparece él y aparece sus contrincantes, él pierde puntos. Lo mejor que le podría pasar es que todo quede congelado por, eh, por el COVID, ¿no es cierto? Sería ideal. Así que yo no estoy claro de que haya sido, si es que así es, que sea irresponsabilidad, sino que quizás es cálculo. Pero dejemos eso de lado, muchos rumores. Dejémoslo de lado. Pero es parte también del contexto, porque nadie le cree que no puede tener los resultados, entonces es parte del contexto. Y ahora me quiero ir con respecto al programa que lanzó el día viernes. ¿Y por qué se sigue hablando de ese programa puntualmente? Porque termina siendo hasta curioso que en esta etapa de la campaña, cuando él quería mostrarse como moderado, con gobernabilidad, con viabilidad también económica de su programa, lanza un programa que de moderado no tiene nada y que es prácticamente igual, con algunos cambios puntuales al programa del Partido Comunista que tenía Daniel Jadwe.
Y además que no termina de ser curioso también, yo sé que la palabra es otra, pero voy a decir curioso para hacerlo más moderado. Paralelo al lanzamiento de este programa, donde había mucha expectación, se sumaron las declaraciones de sus encargados programáticos y algunos de sus voceros. Tú ya nombraste algunos, por ejemplo, Sebastián de Polo, que dicho sea de paso es candidato al Senado, al candidato al Senado de la región metropolitana, donde dice que le van a meter inestabilidad al país. Bueno, tampoco es que se haya equivocado tanto, porque después dice que se equivocaron, Boris también. No se equivocó tanto porque al final tiene que ver con lo que ellos piensan para producir los cambios necesarios. Es decir, es lo mismo que la violencia, en otro contexto, que ocurrió en octubre. Fue necesaria para poder llevar adelante el proyecto político que tienen. Por lo tanto, la inestabilidad para ellos no es algo incómodo, es algo necesario. Claudia Sangüesa, quien es la encargada del área económica de previsión, donde también adelantó, y después se plasmó en el programa que se leyó el lunes, que ningún trabajador tendrá propiedad sobre sus ahorros previsionales, no va a ser heredable. Y acá viene una confusión, porque hablan que va a haber un aumento del 6% de la cotización, que va a ir a un fondo común, pero después hablan de que el total de la cotización va a ser de un 18%. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo, decían algunos, va a ser un aumento del 6%, del 8%, bueno, ahí se enredaron un poco, pero al parecer el programa tiene un aumento al 18% de cotización a un fondo común. Luego viene Nicolás Grau, que es el encargado económico, donde dice que obviamente el programa de Boric no es pro inversión ni pro crecimiento, y él fue el que dijo que el programa tenía una gran coincidencia con el Partido Comunista. Tienes a Diego Pardo, todos estos personajes son los que han llevado adelante la campaña con Boric, coordinador programático, donde adelanta la regulación de los medios de comunicación, que no importa el nombre que le pongan, ni el papel regulador, ni siquiera hablando de que van a tratar de prohibir o inhibir o anular las noticias falsas. La regulación de los medios de comunicación, más allá de las figuras legales propias de los delitos de una constitución, siempre significa regular y controlar lo que se dice, quién lo dice y cómo se dice. Y esto a mí, entre paréntesis, también me parece extraño que nos salten los periodistas y los medios de comunicación a decir, momentito, y lo dejen pasar como si le estuvieran diciendo, bueno, vamos a construir 1.000 viviendas, no 1.200. Esto es grave. Después tienes la incorporación de Bárbara Figueroa. Imagínate Bárbara Figueroa que se incorporó al equipo económico por petición del Partido Comunista. Les voy a hacer un poquito de historia. Bárbara Figueroa fue candidata constituyente y no salió, sacó muy pocos votos. Bueno, ahí está Bárbara Figueroa, la ex famosa directora de la CUT. Tellier, que adelantó, dice, vamos a hacer transformaciones profundas, pero no vamos a dejar la escoba. Eso fue lo que dijo. Y por último, tú tienes a Catalina Pérez, de Revolución Democrática, que hace varios meses atrás, decía, ¿cómo quieren que no lo quememos todo a propósito de la lesión y la muerte de unas personas? Entonces, ya vamos a ir a algunos detalles que quiero tocar después, pero el punto de lo que les estoy diciendo es que estamos ante un programa de gobierno de una coalición de extrema izquierda. Entonces, pretender que sea distinto y sorprendernos, me parece que pasa ya de la ingenuidad. Algunos dirán, bueno, hay programas de extrema derecha también, ¿por qué no? Si acá se le tilda, hemos dicho que no, pero se le tilda a extrema derecha. Y acá quiero plantear una diferencia. La extrema izquierda de hoy, hablemos del contexto de hoy, no de las figuras del pasado. De hoy, Frente Amplio, Partido Comunista, que tienen un candidato presidencial que puede llegar a la presidencia de la República, no entienden la democracia como la entendemos nosotros o como estamos acostumbrados a vivirla desde los 90, con todas sus imperfecciones, con todos los abusos y todo lo que usted le pueda meter en el mismo paquete. Ellos conciben llegar al poder para concretar un proyecto político que es ideológico, de izquierda, que está plasmado en el programa. Entonces, es decir, y empezar a saltar porque dice que va a regular esto, que va a esto, me parece que es desconocer o tratar de creer algo que no es. Bueno, está claro que aquí no hay un parecido muy grande o una coincidencia entre el programa de Boric y el programa del Partido Comunista. No, este es simplemente el programa del Partido Comunista. Y el gobierno de Boric no sería un gobierno con los comunistas, sería el gobierno del Partido Comunista. El Partido Comunista, que nunca llega a grandes mayorías, pero a lo largo de los años, de las décadas, ha desarrollado
y ha afinado los métodos para manejar las cosas, a pesar de ser minoría, por mecanismos intermedios, por medio de los, como ellos llaman, los compañeros de ruta, por medio de los tontos útiles, por medio de los vagos, de los que no saben qué hacer, como es la gente del Frente Amplio, a los cuales ellos le ofrecen una carta de navegación específica, que conduce, por supuesto, al infierno, pero una carta de navegación específica. Entonces esto no es una coincidencia, o sea, es una coincidencia que significa que es el programa del Partido Comunista y que sería el gobierno del Partido Comunista. Entre paréntesis, ¿cuáles son las calificaciones académicas de la señora Figueroa para llegar al cargo que se supone que tendría? Y entiendo que ahora la Figueroa, incluso una persona bastante rudimentaria, diría yo, académicamente hablando, que se mantuvo en la presidencia de la CUT con unas elecciones bastante truchas, no sé si se olvidó la gente, comunista. Después la alcaldesa de Santiago, comunista, también está en el comando de Boric. Después el señor Jadue, ¿para qué hablamos? Comunista. Y otro montón de gente que no son tan conocidos, pero que están ahí en segunda, tercera línea, manejando la campaña en el aspecto territorial y otras cosas. Entonces, es el programa del Partido Comunista. El Partido Comunista se la está jugando por entero para constituir un modelo de sociedad que efectivamente, lo hemos dicho acá también, no tiene nada que ver con lo que entendemos por democracia, tiene otra concepción de la educación, tiene otra concepción de la democracia, o sea, no tiene ninguna concepción de la democracia. La educación para ello es adoctrinar a nuevas generaciones con la visión marxista o neomarxista del mundo, de la historia, de Chile, de todo, generar un poco lo que es China, un mundo de autómatas. No sé si has visto estos documentales donde todos son como sincronizados hasta para aplaudir, para caminar, para aplaudir a Xi Jinping cuando entra. Es una cosa como robótica. Ese es el mundo del Partido Comunista. Y ellos, si tú hablas con ellos, te darán un montón de razones por las cuales eso es el modelo necesario para el futuro de la humanidad, porque dicen algunos, y yo creo que tienen razón en algunos sentidos, la democracia clásica ya no es viable en el mundo que viene y por lo tanto el modelo que corresponde es más o menos el modelo chino, donde la gente está regimentada, de lo contrario habría caos. Bueno, esa es la visión de ellos y es bueno que la gente la tenga claro, que no se siga engañando con la carita de osito peluche de Boris y con los otros niñitos, jovencitos. Ese señor que, ¿cómo dices tú? Se llama Dipola, ¿cómo es? Que pretende ser senador. A mí me asombra la clase de personas con poca experiencia, con pocos conocimientos, con unos títulos que a veces tienen máster o doctorados que se los compraron en la universidad los patitos, que pretendan gobernar Chile, si no saben ni las cifras, no saben dónde están parados, si reciclan ideas del Partido Comunista, ni siquiera las reciclan, que son viejas como el mundo. Es realmente extraordinario que hayamos llegado a esta situación. Es realmente increíble, y más increíble todavía es que haya gente que está dispuesta a votar por esta gente. Hoy día conversaba con un amigo mío, que tú no conoces, quizás conozca algún día, que es una persona educada, lectora, por lo menos normalmente inteligente, y quizás un poquito más, y va a votar por Boric, y uno le pregunta, bueno, ¿pero por qué? Es que soy socialdemócrata, dice. Entonces uno le dice, ¿y tiene que ver la socialdemocracia con este programa comunista? No, si eso no va a pasar. Se quiere engañar. Voy a votar por Boris porque va a instaurar un programa socialdemócrata. Se me han agotado mis capacidades de asombro ya, Nicole. Déjame decirte lo que publicó The Economist, lo publicó la semana pasada, salió en algunos medios, acerca del programa de Boric y de la convención, cuando hizo cierta ironía con respecto a Chile, dice: nada de escandinavo el programa, es lo más parecido a la izquierda latinoamericana, y ahí desarrolla The Economist los contenidos que se están proponiendo para Chile, que se alejan bastante del modelo escandinavo. Mira, tú hablabas de cifras, y son importantes porque yo he escuchado también muchas veces esto de, no, sí, el programa lo hace para ganar, y después no lo va a implementar. Pero ¿por qué la gente piensa eso si acá se instauró una idea y un proyecto político que cambió las placas tectónicas del país desde octubre del año 2019, donde están convencidos de que hay una mayoría que sigue? A lo mejor la hay, no lo sé, habría que ver las elecciones, pero el punto de vista es que los programas
los programas los van a cumplir. Ahora, puede que hayan cosas irrealizables, como los números que te voy a dar ahora, pero de que esa es la intención es. Acuérdate Bachelet lo que peleó por su programa cuando le dijo a la Democracia Cristiana que el programa estaba ahí, ¿por qué no la leyeron? Y ella intentó instaurarlo y porque tenía gente más moderada en el programa, en su gobierno, no lo fue desarrollando y porque habían cosas irrealizables. Mira, la recaudación del 8% sobre el PIB, que es algo que la gente no entiende mucho. ¿Qué es esto de la recaudación con respecto a los impuestos? Bueno, va a subir los impuestos, pero además vale la pena decir que cuando Bachelet hizo su reforma del año 2014, que fue tremenda, fue una de las más grandes reformas que hemos tenido y que pretendían recaudar 3,12% del PIB, solo lograron recaudar 1,82% del PIB. Con el supuesto de que el crecimiento y la riqueza se mantenía estable en el país. Mira lo que ha pasado sobre la fuga de capitales que tanto hemos hablado. Ya hay algunos números. Han salido 50.000 millones de dólares en 2 años. Te voy a dar una comparación, Fernando, porque esta cifra es tremenda. Esto no empezó solo por la campaña, esto empezó después de octubre del año 2019 y es lo más alto que se ha vivido en más de 10 años. El 50% corresponde a hogares y empresas. Te doy una referencia como para que nuestros auditores se queden con la idea. El presupuesto nacional de Chile el año 2021 fue de 73.000 millones de dólares, es decir, ha salido un 68%, que sigue saliendo. Por lo menos hoy Mario Marcel habló de la salida de capitales por primera vez, ya se está concretando con números visibles, con comparaciones, y da algunas estadísticas de cómo se está reduciendo el ahorro nacional y cómo la salida de capitales no tiene que ver con las grandes empresas solamente o estos grandes empresarios, los ricos de siempre. Hablaba de cómo la salida de capitales se ha puesto de una manera bastante más amplia en la sociedad chilena, transversal, no siempre con grandes fortunas, sino que con lo poco que tienen ahorrado, traspasado a dólares y sacado del país. Eso es lo que el país está sumando. Por lo tanto, esta idea que tiene Boric de su programa de poder hacer esas transformaciones y a la vez recaudar lo que quiere recaudar, cada día se ve más lejano. El salario mínimo, ¿me querías decir algo? Quería decir que eso que estás contando justamente lo había anunciado que iba a suceder hace varias semanas, más de un mes. Dije, en algún momento vamos a conocer las cifras, porque yo sé, les dije, por información que tengo y por lo que cacho, que está saliendo plata, y salió esa cifra en que tú dices los 50.000 millones de dólares, y sigue saliendo y se está acelerando. Ahora, la ignorancia de esta gente en materia económica la han demostrado en los hechos allí donde han gobernado. Tienen una concepción infantil de la economía, como si la economía fuera como la economía del siglo XV más o menos, una serie de la tierra, como los fisiócratas creían que la tierra era la base de toda la riqueza. La tierra, o sea, un objeto físico que está ahí, el oro que traían de América. Entonces las transformaciones consistían en pasarle una cosa a otro, o sea, agarremos el oro que está aquí y pongámoslo acá. Tienen una visión cosista, por así decirlo, de la economía, y no se dan cuenta que es una cosa dinámica muy compleja, con feedback de todo orden, cosas que se influyen así, mordiéndose la cola, y que todo tiene que ver con dinamismo y que los capitales se mueven muy rápido. Efectivamente, la gente común y corriente que tiene, qué sé yo, que a lo mejor en toda su vida han juntado 100 palos, 50 palos, que los tenían en alguna parte, los están sacando. Y ese proceso continúa, y esta gente todavía cree que sacar más impuestos es simplemente meter el cucharón en una pila de oro que no va a cambiar por sí mismo. No se dan cuenta que esta pila de oro, al meter el cucharón, disminuye, porque el capital se va, el oro se escabulle por otro lado. Si llegan a gobernar, este país va a sufrir un pencazo económico y por lo tanto social, un reventón. Ahí sí que vamos a tener de verdad un reventón social, y no lo de octubre del 19, que fue una cuestión completamente organizada, como ya lo empiezan a reconocer estos mismos señores que hablan de la violencia que era necesaria como Atria para iniciar las reformas, o sea, una violencia que fue organizada, puesto que la consideraban necesaria, ahora recién. Pero con Boric, o sea, con el programa del Partido Comunista, vamos a perder la libertad de prensa, la libertad de educación, y vamos a perder los medios de subsistencia. Este país se va a ir más abajo de lo que ya está. Ahora estamos a medio camino en el tobogán, a medio camino, con la plata yéndose, cero plata entrando, los ahorros la gente se los está comiendo, los está consumiendo. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar en este tránsito hacia abajo,
no, no sé, es bastante angustioso. Independiente a Boric, el próximo gobierno igual va a tener que hacer frente a la mayor crisis económica y política, hablemos desde los 90 para no seguir más atrás, porque ya la situación de la economía, independiente del programa de Boric, o quizás no independiente porque todos los factores van influyendo en la salida de capitales, pero independiente a quien llegue, va a tener que hacer frente a una economía que ya va a entrar en crisis prontamente y ya está en crisis. Entonces, hablemos de la inflación, las tasas elevadas, los créditos hipotecarios, porque no es solamente los programas, es el Parlamento con sus leyes, etcétera. Sí, mira, te voy a nombrar algunas otras cositas del programa que pero me vas a esperar un poquito, que tengo un bloque y nos hemos comido harto rato ya en este ratito. Y quiero saludar a un nuevo auspiciador de este programa que tiene que ver con esto, entre paréntesis. ¿Eh? La Cámara Chileno-Portuguesa o la Cámara de Comercio Chile-Portugal les ofrece a ustedes una tremenda opción, a los que tengan la plata que les voy a decir, para no solo invertir con toda clase de ventajas y beneficios en Portugal, sino que a eso va asociado el disponer de un pasaporte europeo, que usted lo va a poder tener con solo estar 7 días al año en Portugal. Y con eso se va a poder mover por toda Europa. Va a ser una especie de Golden Visa sin necesidad de vivir 6 meses, un año en Portugal. Usted podrá vivir, trabajar, viajar en Portugal, en toda Europa. Y esto también es extensivo a los familiares. Portugal es un lugar muy tranquilo, muy agradable, no andan hordas quemando todo. Está mucha gente invirtiendo. Hay ya más de 500,000 de chilenos que se han sumado a este programa y ustedes deberían estar viendo a mi derecha. Yo creo que está la gráfica, si no está, mañana les cuento de dónde comunicarse con la Cámara Chilena de Comercio para entrar en esto. Ahora, las condiciones para inversión no son tan accesibles. El mínimo para invertir es 280.000 euros, que deben ser 250 millones. Ahora, si usted tiene esa plata o puede conseguirla, esta es una tremenda opción que ya la han tomado más de 500 chilenos y miles de personas en todo el mundo. De hecho, ya se han invertido en Portugal por este proyecto, por este programa, más de 15.000 millones de dólares. Es una cifra muy conservadora que me dieron. Así es que echen una mirada. goldenvisaportugal.cl, así es el sitio que usted tiene que visitar, goldenvisaportugal.cl. Yo sé que no todos ustedes, lo que están viendo, tienen esos 250 palos, pero deben haber algunos que los tienen o los pueden conseguir, y a ellos entonces les comunico esta tremenda opción que les ofrece la Cámara, que les ofrece el gobierno de Portugal y la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio. Y continúo con una cosa que es bastante más accesible para todos nosotros, incluso para un pobre miserable como yo. Compreoro.cl, estimados amigos, donde puede comprar además anillos de compromiso y otras cosas para esa hermosa relación, etcétera, que dura toda la vida, o por lo menos todo el verano. Compreoro.cl para que compre lingotes. Ahora se los voy a mostrar de nuevo, como este lingotito de oro. 10 gramos, 24 quilates, casi un palo de valor. Bueno, eso varía todos los días. Usted podría meterse en el bolsillo 100 millones de pesos o más. 100 por 10, un kilo. Un kilo de esto y tiene 100 millones de pesos. O también puede adquirir estos lingotes de plata, estos más pesaditos. No recomiendo meterse 100 de esto en el bolsillo. Un kilo, también muy valioso. Estos objetos ustedes, por supuesto, como son físicos, como los ustedes están viendo, los puede tener en sus manos, los puede tener en su casa, los puede enterrar en el jardín, los puede tener en una caja fuerte, puede viajar con ellos, en cualquier parte se los reciben. Es una buena manera de tener una póliza de seguro financiero. Otra opción que les voy a dar, lopin.com, para inversiones inmobiliarias haciendo uso de una moneda digital, el Bitcoin inmobiliario, que se llama CryptoLopin. La rentabilidad es muy buena, hay muchas opciones, el asunto está ajustado al IPC, está ajustado a las UF, tiene un respaldo de muchos metros cuadrados construidos, no hay intermediario en las transacciones, es súper moderno, súper eficiente, es el tipo de comercio que se va a generalizar en todos los ámbitos de la economía en muy poco tiempo más. Esto viene con la tecnología digital, con Internet. Y terminando este bloque, recuerden amigos, Lavoclub, el detergente
el laboratorio chileno que produce un detergente para la ropa y otro para la loza, ambos son biodegradables, hipoalergénicos, vienen en envases grandes. ¿Qué más? Pues se los traen a la casa, se los reponen en la casa. ¿Qué más quiere? ¿Quién más? Lavo Club, estimados amigos. Nicole. Voy a seguir. El pase, como dices tú. Muchas gracias. Te hago un pase con la pelota. Bueno, mira, voy a seguir con algunos detalles, no detalles, algunos enumerados del programa de Boric, donde refleja esta mirada que existe sobre cómo organizar la sociedad y sobre cómo el Estado tiene que hacerse cargo de una serie de ámbitos donde en realidad ahoga la iniciativa privada y ahoga la vía privada. Mira, por ejemplo, fortalecer Enami, que pierde plata todos los años a todo esto, con la creación de una empresa nacional del litio, que creo que tú lo mencionaste una vez. Banca Nacional del Desarrollo. Pero mira lo que dice la Banca Nacional del Desarrollo, que canalice los recursos hacia los sectores y actividades para el cambio estructural. Es decir, usted va a la Banca Nacional de Desarrollo con un proyecto, bueno, no se lo van a aprobar si no va en la línea de lo que ellos piensan que tiene que ser el cambio estructural, porque lo están enumerando acá específicamente. Condonación del CAE, mira las cifras como vuelan en el programa. Y las deudas universitarias, porque hay otros créditos, algunos le calculan que esto es alrededor de 12.000 millones de dólares. Y el famoso transporte público gratuito, que todos podríamos aplaudir, donde hoy ustedes ya saben que está subsidiado, que uno de los grandes fondos del Estado está subsidiado en aproximadamente un 50%, y el costo es más o menos de ese 50% entre 700 millones de dólares a 1.000 millones. Hay un cálculo que no está muy exacto porque hay los fondos de espejo a las regiones. El punto es que al bajar la cifra, uno entiende que, y se pregunta, bueno, ok, todo muy bien, ¿cómo pretenden hacer esto sin inversión, con la salida de los capitales, sin fomentar el crecimiento y la iniciativa privada, reduciendo la jornada laboral, etcétera? Entonces, acá realmente hay un programa que yo creo que puede encantar a varias personas. Hay ciertos enumerados que la gente puede decir, voy a votar solo por Boric por el transporte gratuito, porque la gente al final es muy emocional, es muy del momento para votar. Pero la realidad es que es un programa bastante irrealizable y donde muchos sectores o muchas actividades que hoy uno está acostumbrado a realizar, bajo este programa van a ser irrealizables. Y por último, Fernando, por ejemplo, el tema de la ISAPRE. Quienes son afiliados a ISAPRE, que son los mínimos en porcentaje de la población, menos del 10%, se alegan muchas veces con respecto a la ISAPRE porque tuvieron muchos años, 30 o 40 años, de leyes muy laxas que lo favorecían. Pero eso no significa que las personas que están acostumbradas a atenderse en el sistema privado se quieran atender en FONASA. Entonces, cuando se habla de un seguro único universal, eliminación de ISAPRE, muchos que están enrabiados con la ISAPRE por el mal funcionamiento y también por los abusos que han cometido, lo aplauden. ¿Pero qué significa? Que su 7% se va a ir a un fondo que usted al final no va a usar y que va a tener que pagar un seguro complementario muchísimo más caro porque no va a tener ese 7% extra para poder atenderse en una clínica privada. Entonces, hay que tener mesura cuando uno dice, sí, hay que terminar con este modelo. Yo creo que hay que cambiar el modelo para mejorarlo, no destruirlo. Y la última mención que te voy a hacer, que es un detalle, pero me parece que va en la línea incorrecta. En el programa hablan de una remuneración a las dueñas de casa, como una compensación. Y déjame decirte algo, esto me parece lo menos feminista que hay con respecto a este famoso programa feminista, porque tú sabes que todos tienen que ser feministas ahora. Reforzar la labor de las dueñas de casa a través de una remuneración me parece que es un incentivo contrario a pedirle a las mujeres que salgan de la casa y que salgan a trabajar. Si quieren incentivar a las mujeres o compensarlas, denles salacunas gratuitas, denles estudios, facilidades de estudio, denles jornadas laborales flexibles, denles compensaciones impositivas. Por ejemplo, te voy a decir un caso en España, no en España, en Europa, en Alemania, un soltero que gana, da lo mismo, voy a poner cualquier, 1 millón de pesos, ya, 5 millones de pesos, versus una pareja casada que gana 5 millones de pesos y tiene 3 hijos, 2 hijos, pagan distintos impuestos porque el Estado entiende que ese soltero no tiene la carga de gastos que tiene una pareja casada con 2 o 3 hijos. Entonces, tienen un sistema impositivo no perfecto, pero más inteligente. Entonces, vayamos por esa línea.
pero esto de pagarle a las dueñas de casa de feminista no tiene nada, todo lo contrario. Bueno, este es un programa de absoluta locura, o sea, puro gasto, 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 gasto. Uno se pregunta, pero ¿de dónde se imaginan que va a salir la plata? Entonces, impuesto, 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 impuesto. ¿De dónde se supone que van a salir esos impuestos? ¿De qué riqueza van a salir esos impuestos si no hay inversión? Es una locura. Ahora, tú dijiste, este es un programa que no es realizable. Lamentablemente, Nicole, el problema es que es realizable. Si fuera irrealizable, uno diría, bueno, que hagan los ejercicios retóricos que quieran, cuando se enfrenten a la realidad no van a poder hacer ninguna de todas esas estupideces, pero resulta que es realizable en el sentido en que todo desastre, todo es realizable. Tú puedes ponerte una pistola y apretar el gatillo, es realizable volarte la cabeza, es realizable prenderle fuego a tu casa, es realizable mandar a la cresta a tu jefe y quedarte sin pega, es realizable llevar un país a una guerra perdida, y es realizable poner en el gobierno a esta manga de ignorantes bajo la conducción del Partido Comunista. Lamentablemente todo esto es realizable, si ese es el problema. Si no, estaríamos encogiéndonos de hombros, nos reiríamos de esta horda de cabritos ignorantes con cartoncitos pegados con tachuelas en las paredes, que no se sabe cómo los consiguieron, pero es realizable. Los desastres son realizables, las calamidades son realizables y por eso que ocurren. Ese es el problema que tenemos. O sea, estos tipos llegan al poder y han hecho todas estas promesas, algunas de las cuales hasta ellos se dan cuenta que son irrealizables, que son absurdas, como esto, pagarle a las dueñas de casa para que se queden cocinando, lavándole los calcetines al caballero. Entonces les paga el Estado un sueldo. Eso es no solamente antifeminista, es intrínsecamente machista eso, sino que es tonto. Ahora, el transporte gratuito, ¿cómo gratuito si eso se paga de una manera o de otra? Quizás no pagas el boleto al chofer, pero lo vas a pagar por inflación, lo vas a pagar por impuestos, lo vas a pagar por falta de pega, lo vas a pagar de mil maneras. Si no existe un plato caliente gratis en este mundo, como dicen los gringos, no existe un almuerzo gratis. Y que la gente sea tan ignorante o tan emocional como para creerlo, ok, pero que hay gente que pretende llegar al gobierno y que por lo tanto debieran tener un poquito más de luces y de responsabilidad, aviven esa cueca en vez de controlarle y decirle a la gente, no, pues si no hay cosas gratis. El Transantiago, por ejemplo, está desfondado en gran parte porque ustedes no quieren, porque la mitad de la gente se sube al bus y no quiere pagar. Pero eso después les significa a ustedes pobreza y les rebota por otro lado. ¿Cómo no se dan cuenta? No se dan cuenta, pero en vez de tratar de que se den cuenta, les avivan la cueca miércoles y les ofrecen más cosas. Transporte doble cero. Dueñas de casa vayan a ponerse en fila a cobrar un bono de dueña de casa. Las deudas universitarias que ustedes tomaron, a sabiendas de los costos y las cuestiones, no las van a pagar. O sea, premiemos la irresponsabilidad y premiemos la falta, digamos, de honestidad para pagar las deudas. Si uno se mete en una deuda y después no la puede pagar, sonaste, pues viejo. ¿Para qué te metiste en la deuda? Si a nadie lo llevaron con una pistola a tomar una deuda. Por último, ayuden a pagar la deuda, cuando mucho. Esto es lo más irresponsable que pisa la tierra y con razón esa revista que tú mencionaste, inglesa, Economist, considera que aquí, bueno, por eso que se ríen tanto los latinoamericanos, porque una y otra vez caemos en el mismo agujero, una y otra vez caemos en la misma trampa cantinflera, en la misma estupidez, en la misma retórica vacía, en los mismos alardes, en la misma ineficacia, en la misma indisciplina, la misma flojera, convertida en una virtud. Creo que la Bárbara Figueroa, que no tiene absolutamente ningún antecedente intelectual y académico en ninguna clase, ya está planteando la semana de trabajo 40 horas. No, si eso va en el programa, ya está plasmado. Cada vez menos trabajo, cada vez más bonos, cada vez más ayuda, cada vez más plata que cae del cielo, cada vez más maná, cada vez menos trabajo, cada vez más derechos, cada vez menos deberes. Ese modelo, ese esquema conduce derechito al desastre. No veo a qué otra cosa puede conducir, claramente. Oye, déjame terminar el tema campaña solo con un comentario pequeño sobre las parlamentarias que la he llamado la campaña invisible porque prácticamente muy poco se ve de los candidatos al Parlamento. Y dos detalles importantes que uno ve como novedad en estas campañas, que ya se veían otras, pero ahora está de un modo generalizado. Ninguno de los candidatos al Parlamento, he visto las palomas en distintas comunas que he dado algunas vueltas, mirando también redes sociales, ninguno de los candidatos al Parlamento con foto, excepto Kast, con fotos de los candidatos presidenciales. Ninguno se quiere casar,
con ese candidato porque no tienen idea cuál va a ser el resultado final de las elecciones presidenciales. Y dos, ninguno relacionado con los partidos políticos. Desaparecieron los partidos políticos de las campañas. Acuérdate que antiguamente en grande estaban los logos y decía, da lo mismo, soy un DC de corazón o Renovación Nacional para el Futuro. Estoy inventando algunos eslogans. Hoy, algunas pocas palomitas en la calle con unos logos chiquititos, cosas que usted casi no los vea, de qué partido político es ese candidato. Entonces, pero claro, para ellos creen que es mejor. Ahora, yo no sé si es mejor para la democracia que desaparezcan los partidos políticos, pero son las dos observaciones que les puedo hacer con respecto a esta campaña totalmente invisibilizada y donde uno también se da cuenta de lo perdido que están los parlamentarios o estos candidatos, con unos eslogan que son entre absurdos y propios también de un infantilismo de kinder, con eslogan muy cortitos que no dicen nada y no haciéndose cargo. Yo creo que están pasando cosas importantes y los eslogan hoy en día podrían tener una frasecita importante. Bueno, ninguno se carga con nada. Este es un país descerebrado con políticos descerebrados. Eso es todo. ¿Qué quieres tú? Si las cosas no ocurren en vano. Llevamos 2 generaciones pésimamente educadas, que se nacieron mirando pantallitas, que no leen, que no estudian, que no piensan, flojos, perezosos, reclamando por las cargas académicas. Esto se ha ido acumulando, se transformaron en jóvenes, se transformaron en adultos, tuvieron hijos educados de la misma manera, y entonces tenemos una buena parte de la población absolutamente ignorante, absolutamente descerebrada, y elige a sus iguales. Y a propósito de eso, me ha tocado en YouTube ver aparecer algunas publicidades, y he visto al señor Tellier. En una de ellas lo estaba adobando Valentín Trujillo. Qué pena me dio ver a Valentín Trujillo, con el cual tengo respeto, un hombre talentoso, apoyando a este señor comunista. Otro que dije que estaba también Tellier, siempre está sin decir nada, hasta con una sonrisa beatífica, como un Buda, con la misma expresión autocomplaciente de un Buda, sin decir ni una palabra, está ahí inmóvil, no digo yo soy comunista, viva el Partido Comunista, sino que está callado ahí efectivamente y deja que alguien lo llene de alabanza. Conocer a Tellier, decía una señora, es como haberlo conocido toda la vida. Me corrieron las lágrimas, Nicolás. Bueno, para la risa. Antes de seguir, déjame, porque me dicen que tengo que hacerlo, y yo les creo a los que me lo dicen, porque me lo dicen tanto además. Y les recuerdo que este libro, amigos míos, tiene precio promocional solo hasta este domingo 7 de noviembre. El precio promocional es 16.900. Todo el mundo que lo ha conseguido, que ya lo ha mirado, que lo ha leído o lo está leyendo, lo consideran un libro precioso, una de las mejores cosas que he hecho, que hemos hecho, porque en el fondo yo soy parte de un equipo formado por una fotógrafa, además, Marcela Poch, y mi texto no está tan mal tampoco. Es un libro que si usted tiene mi edad o incluso 30 años menos y es de Valparaíso especialmente, le va a gustar porque recobra un Valparaíso que dejó de existir lamentablemente. Tal vez resucite el día de mañana. Las personas no resucitan, pero las sociedades pueden resucitar. Aquí está. Y ahora paso a otro bloque, estimada Nicole, y luego sigue usted, por supuesto. Les recuerdo, invertir en Estados Unidos es una muy buena opción, y si usted no sabe cómo, invierta en USA.cl, le hace todo por usted, parte ofreciéndole muchas franquicias, miles de franquicias, opciones inmobiliarias, le abre cuenta corriente, le consigue créditos hipotecarios en Estados Unidos, en esos bancos, lo ayuda a constituir empresas, sociedades en Estados Unidos, lo asesora, le consigue visa residencia, todo en inviertaenusa.cl, una empresa chilena norteamericana que literalmente lo hace todo por usted para invertir en Estados Unidos. Y si usted tiene un pleito legal, por ejemplo, se está divorciando o está en un tema de herencia, disputándola con 400 personajes que salieron de la nada, disputar las pertenencias del finado, póngase en manos de Salinas y Ojeda, que son abogados especialistas en temas civiles. Usted los encuentra en salinasyojeda.cl, estimado amigo. No se ponga en manos de cualquier abogado, póngase en manos de especialistas. Y para arreglar la carrocería de su auto en su casa, o sea, no dentro de su casa, donde tenga el auto en su casa, autowolf.cl. Llegan a su casa y en un día lo tienen listo, amononado, pintado, desabollado, perfecto. Un día, en vez de... ¿Cuánto se demoran en un taller de desabolladuría? Yo no tengo idea, ¿una semana? A veces un mes, 3 semanas, cualquier tiempo, y además uno no sabe qué diablo están haciendo.
Hay algunos talleres bien fuleros, ¿no? Te tapan con una especie de pasta dental así nomás el hoyo. Autowolf.cl, estimado amigo, mándenle un WhatsApp con fotos de lo que usted quieren arreglar, ellos le van a decir cuánto vale, y si usted acepta, en un día le tienen listo el auto. Y compre millas, o sea, más bien dicho, venda millas. Véndale las millas a kmmillas.cl, que se las va a comprar. Pagan por adelantado, mucho más plata de lo que le entregan en algunas otras partes con mercadería. Todas sus dudas se las resuelven vía WhatsApp. Los procedimientos adoptados protegen al titular de la cuenta en la que se encuentran las millas. Todo perfecto, convierta esa cifra absolutamente inútil en este momento que usted no va a ocupar en plata, en kmmillas.cl. Ya, señora, todo suyo. Oye, me quiero concentrar ahora en la convención y un tema puntual con la convención con respecto a la Corte Suprema, porque esta Corte revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y declaró admisible el recurso contra la mesa de la convención que puso un grupo de convencionales de Chile Vamos, que son 6 convencionales, 6 constituyentes. Y el recurso es por la vulneración a la libertad de expresión y su derecho a usar la palabra durante el debate que se llevó a cabo durante la redacción del reglamento, que no sé si ustedes se acuerdan que le dieron 1 minuto y medio a cada uno y era todo muy regulado, muy estricto, pero en general eso estricto era más bien para Chile Vamos y no para los otros. Bueno, algunos dirán, bueno, ¿qué importa o qué va a decir la Corte Suprema? Pero acá algunas observaciones para que a quienes les interese vayan siguiendo este caso. Por primera vez que un poder del Estado pone en cuestionamiento o revisa lo que está realizando la Convención Constituyente. Imagínate que, entre paréntesis también, Rojas Bade, que no está asistiendo a la convención, la SECPRES le pidió a Contraloría que pudiera pronunciarse si es que debe o no recibir su salario, y la Contraloría dijo que ellos no tienen cómo poder pronunciarse porque no está dentro de sus facultades. Por lo tanto, Rojas Bade, para que ustedes sepan, no va desde septiembre, pero sigue recibiendo su salario, porque sí, esto como que quedó en terreno tal. Bueno, una vergüenza, debería devolver la plata ese gallo por último. Exacto. Bueno, pero el punto que estoy haciendo con respecto a la Corte Suprema es porque hay que recordar que la Convención se autodenominó un poder originario, lo que para ello significa que ningún poder del Estado o una institución la puede regular, normar, restringir o revisar. Pero acá la Corte Suprema le está diciendo, y a mí me parece importante, veamos si se vulneraron o no esos derechos fundamentales o garantías constitucionales. Lo que significa también, y me parece tremendamente relevante, que la Corte Suprema está diciendo que aún hay una constitución vigente que hay que respetar, independiente al fallo que llegara a tener la Corte Suprema. Si llegara a fallar a favor de los constituyentes Chile Vamos, de estos 6, bueno, sería un hito. Pero el punto es que tienen aún que revisar el fondo del recurso, pero el tema ya está puesto ahí. Algunos hablaban de choque de la Suprema con la Convención, pero sí, la Suprema está diciendo algo acá y vale la pena ver en cómo se desarrolla finalmente y lo que dice la Convención cuando falle la Corte Suprema. Además que la Asamblea Constituyente no es un poder del Estado. ¿De dónde sacar? Es una asamblea. Es un montón de gente que las eligieron con muy mal gusto, por lo demás, por lo que hemos visto con Rojas Báez y otros personajes realmente que parecen más dignos de la novela picaresca española que de la política chilena. No son un poder del Estado, es una asamblea nomás, pues, ¿qué se van creyendo? Ellos tienen, especialmente la señora Loncón, que la otra vez me dio con llamarla Londón, es Loncón. Ya saben que yo tengo problemas con los nombres, a veces se me olvida mi nombre incluso. Ellos se han subido por el chorro y se creen un poder y creen que pueden incluso determinar cuánto duran las presidencias y si el Estado tiene o no tiene derecho a firmar tratados comerciales, que es otra cosa, entre paréntesis, que en el programa económico de Boris va a quedar entre paréntesis, porque ellos quieren arruinar en forma completa, sistemática, integral el país. Es un plan integral de demolición del país, no quieren dejar nada afuera. Bueno, esta convención me parece bien que el tribunal lo haya aceptado, no importa el fallo, ya sentó un precedente. La cuestión básica es que aceptó el asunto y eso es lo fundamental, porque mañana puede aceptar entonces otros y dejar en su lugar esta asamblea. Incluso si la constitución que ellos crean es aprobada, ellos siguen sin tener ningún poder. Es la constitución la que va a tener poder, no ellos, no ese grupo de sujetos. Pero en fin, sí. Vamos a ver. Oye, un momentito. Vamos a ver. Esperamos. ¿Qué te faltó?
Nada, un gato que está... Oye, voy a continuar con la convención solo porque la Marcela Cubillo, convencional también, hizo una pregunta que a mí me parece válida. Ella no lo hizo como pregunta, pero yo lo voy a hacer. Y ella decía que el funcionamiento de la convención y lo que se está proponiendo en la convención y la manera de funcionar, para ella es un adelanto de lo que sería el gobierno de Boric con el Partido Comunista. Y me parece totalmente válida esa pregunta porque quienes hoy son los que reglamentan y condicionan y son los liderazgos de la convención, son el mismo grupo que acompaña a Boric en su candidatura, ya partiendo por el vicepresidente Baza. Entonces, me parece que es relevante hacerse esa pregunta. Marcela Cubillo se la contesta, pero yo creo que hay que revisar lo que está haciendo la convención y poder hacer, veo el gato ahí, y poder hacer... Perdona, te damos un segundo porque se me equivoca. Ahora somos 3 en esta relación. Se fue el gato, entonces. Bueno, yo le voy a seguir contando, Fernando, para que tú me escuches ahí mientras vas a dejar el gato de lejos. Algunos detalles que han estado siendo regulados por la convención, por lo menos en la parte del reglamento, porque ahora recién van a entrar al fondo. Con respecto a la libertad de enseñanza, que no quedó garantizada, cancelaron a la Universidad de Concepción, es decir, no van a funcionar en la Universidad de Concepción, solo por el hecho de que la Universidad de Concepción se querelló después del octubre del año 2019 por los daños que sufrió a los monumentos nacionales, robos e incendios, daños que están más o menos evaluados en 75 millones de pesos. Pidieron prórroga para funcionar 3 meses más allá de los 9 meses. Y tú sabes que en los estatutos de la convención, esa prórroga hay que pedirla cuando se esté venciendo el plazo, pero ellos lo están pidiendo ahora. Bueno. Se inventaron una semana territorial, burocracia, comisiones, secretarías, bueno, todo eso vale la pena la pregunta que hace Marcela Cubillos con respecto a si eso no es un adelanto de lo que podría ser una presidencia de Gabriel Boric, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Exactamente. Desde el momento mismo en que esta cuestión se planteó, yo dije que iban a tratar de convertirla, como hacen siempre en la revolución los comunistas y otros organismos, en un poder paralelo, y luego primero paralelo y luego exclusivo, y echando a un lado al Estado, a los demás órganos. Es un mecanismo revolucionario súper conocido. El señor Hacha probablemente lo conoce muy bien. Él ya ha disertado, ha pontificado sobre la insurrección, que yo desde el primer día dije que era una insurrección, y ahora lo están indirectamente reconociendo, porque la violencia es necesaria para iniciar estos procesos, ¿no? Tú sabes. Bien, y la Asamblea está en eso. Yo creo que la Asamblea se convirtió ya en un organismo muerto, en un organismo tóxico, y yo escucho todavía gente que inspirada por no sé si cobardía, temor o miedo, que todavía tratan he visto algunos que renunciaron a una cosa y pasaron a otra, todavía tratando como de decir, no, bueno, sí, pero lo podemos hacer bien, lo vamos a hacer bien. No, saben perfectamente que no, pero quieren salvar el pellejo, no quieren que les den una pateadura. Esta asamblea realmente es tóxica y es un buen aviso de lo que sería este país con el gobierno de los comunistas a través de su osito peluche. Pero en fin, yo les voy a decir que en todo caso he hecho algunos cálculos sobre cuál va a ser el resultado de estas elecciones, se los voy a dar cuando termine el programa con Nicole. Si es que se los doy, en una de esas los mantengo en la intriga, porque yo ya consulté a mis amigos extraterrestres que tienen que saben, porque vienen del futuro, así que ellos vieron ya las cosas. No es que hayan hecho una predicción. Pero antes voy a contarles de Lotus Air, que está trayendo estos aparatos, no solo para la casa, sino ahora para establecimientos industriales, que fueron desarrollados en conjunto con la NASA, producen peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos que hay en el aire, incluyendo el COVID, las bacterias de todo orden, y por lo tanto por un establecimiento industrial que procesa materiales orgánicos como frutas, por ejemplo, que es el caso de esta que ustedes están viendo en la foto, ideal para que no haya problemas con los envíos y no haya problema con el personal. Lotus Air. Para los que quieren aprender inglés de una vez por todas, entreninglés.cl está ofreciendo cursos online dados por profesores de inglés de verdad. Y además, como son cursos online, usted se concentra mucho mejor y va a aprender inglés. Ahora sí que sí va a aprender inglés. Entrenainglés.cl, contrate un curso online. Para ordenar sus asuntos patrimoniales que tienen todos tenemos un despelote porque se nos olvidaron hasta dónde pusimos la plata de repente.
no miramos las cartillas. Mucha gente no mira las cartillas de su AFP, no sabe en dónde pusieron la plata, no sabe si está regularizada su vivienda, no sabe qué va a pasar si se muere, qué va a pasar con la herencia, cómo podrían mejorarse las cosas. Póngase en manos de gestión patrimonial para que le ordenen el mote de una vez por todas y se lo mantengan ordenado todo el tiempo que usted quiera. Así la gestión puede ser de una vez o por mucho tiempo. Gestión patrimonial, amigos, ahí está la dirección, póngase en contacto con ellos. Y para vender su propiedad rápido y no en 20 años más, Ángel Hey, el corredor más rápido de Chile, comprobado, garantizado por vuestro servidor. Ángel Hey. Madame, continúe, por favor. Sí, dos temas cortitos que quiero tocar. Uno es la visa Viber. ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado con respecto a la licitación del registro civil y la empresa Isino, China, que finalmente se adjudicó la licitación y iba a ser la encargada de emitir los pasaportes y los carnets de identidad de todos los chilenos? Bueno, vino una delegación del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos, que es la delegación que revisa la elegibilidad de Chile para la visa Viber. Estuvieron visitando el norte, estuvieron visitando una serie de otras zonas del país para poder ver si Chile va a seguir con esta exención de la visa. Recuerden que a través de la visa Viber usted puede solicitar ingresar a los Estados Unidos y la visa se le entrega electrónicamente en un trámite que es súper expedito. La otra visa a la que estábamos acostumbrados, había que postular y había que asistir a una entrevista personal a la Embajada de los Estados Unidos y muchas veces era rechazada. Bueno, les voy a poner algunos antecedentes. Esta visa Viber, Chile es el único país de Latinoamérica que la había conseguido. Y ya el año pasado, antes del COVID, Estados Unidos se la renovó al país, pero solo por un año, cuando antiguamente se la renovaba por 2 años, porque ya le criticaban, no lo criticaron abiertamente, pero lo dicen en tono diplomático, que Chile estaba teniendo problemas con la inmigración. Entonces, varias cosas de por qué estoy sacando este tema. Uno, porque al final, este camino que ha tomado Chile con respecto a la institucionalidad y las consecuencias que está teniendo, al final va a empezar a producir efecto en cadena en una serie de privilegios o quizás garantías que antes teníamos los chilenos con respecto al resto de Latinoamérica y que a lo mejor se van a acabar. Por ejemplo, con respecto a la visa Viber, ustedes saben que en la frontera, hace 2 meses atrás, en la frontera entre México y Estados Unidos, se encontraron decenas de carnets de identidad de haitianos que habían podido sacar su carnet de identidad chileno y las dejaron botadas para poder ingresar a Estados Unidos. Hay unas fotos que son bastante ejemplificadoras de estos carnets de haitianos con el carnet chileno. Ahora, usted dirá, ¿por qué los votaron? Porque si ellos entraban con ese carnet chileno, no podían solicitar el asilo. Solamente lo pueden solicitar como haitianos. El punto es que ellos, para ingresar a Estados Unidos, llegaron con la visa Viber. La visa Viber que se les tocó acá como chileno. Entonces, todo este desorden migratorio ha afectado para que Chile a lo mejor no califique para que se la extiendan. 2, tenemos el problema de cómo China se ganó esa licitación y Estados Unidos ya había advertido que China, una empresa china, no era garantía para la seguridad de las personas y para la seguridad de la información que contiene los carnets de identidad y los pasaportes. Entonces, se los dejo ahí el tema porque ellos no emitieron ningún comunicado, simplemente vino esta delegación durante 3 días, entre el 25 y el 29 de octubre, y prontamente sabremos si Chile va a seguir calificando o no. Ahora, puede que se lo vuelvan a extender por 1 año más. El punto es que estamos ahí en vigilancia y perfectamente posible en el próximo año nos quiten esta visa Viber, que no es solamente un tema de viaje, hay que entenderlo desde ese punto de vista. Algunos dirán, bueno, ¿qué me importa si para lo que yo viajo a Estados Unidos pido una...? Tiene que ver que la visa Viber era un reconocimiento al país, era un reconocimiento de sus instituciones, de su seguridad, de su estabilidad, etcétera. Y es quitarle... Se acabó, pues. ¿De qué estabilidad estamos hablando? Ahora, a mí me preocupa el otro ángulo de este asunto, y es que cada vez que han llegado aquí intereses chinos a apoderarse de algún negocio, cosas a veces mucho más importantes que producir
los pasaportes, como el tema de la energía eléctrica, ha habido algunos refunfuños, se han reunido comisiones en el Senado y se ha estudiado el asunto, y algunos han hecho algunas denuncias o han hecho alguna advertencia, pero al final los chinos han ganado todas las opciones. Está claro que este país se entregó la dirección política, la clase política en general, el gobierno, el que esté en el gobierno, el que sea. Imagínate si viene Boris, que va a ser el gobierno comunista, se han entregado a China. No sé si tú sabes que las flotas pesqueras chinas, que a veces están constituidas por 1.000 barcos pesqueros, y no son botecitos, se han paseado por las aguas, por la zona económica de Chile varias veces, como lo han hecho frente a Ecuador, frente a Perú, en Argentina, que son más recios que nosotros, de lejos. Han habido incluso eventos en que los guardacostas argentinos les han disparado para espantar a esta gente. Acá no. Acá yo creo que en todo orden de cosas le estamos dando la luz verde a los chinos. Algunos dirán para bien, otros dirán para mal. Yo digo no sé qué va a pasar con estos pasaportes, no sé qué va a pasar con energía eléctrica, que va a depender ahora de la buena o mala voluntad de los jerarcas en China. Y como me decía una persona, en 10 años más, el territorio chileno, la mitad del territorio chileno por lo menos ya lo van a haber comprado los chinos. Es decir, vamos a terminar convertidos en sirvientes de extranjeros. Probablemente. Nada raro sería. Nada raro. Exacto. Nada raro. Ahora, está imputada la licitación por las otras empresas oferentes. Vamos a ver, dudo que la vayan a anular, pero por lo menos hay no van a anular, le tienen miedo a los chinos. Le tienen miedo. Hay demasiado interés. Oye, pero si en los propios Estados Unidos la clase política norteamericana en gran parte está vinculada con los intereses chinos, partiendo por los Biden. Yo no sé si el presidente Biden, pero sí su hijo claramente, que es un callo con una cara de fresco raja que no se la puede. Ese tipo está metido hasta el cogote. Muchos parlamentarios congresales norteamericanos, empresarios norteamericanos, incluso la asociación, tú que eres deportista sabrás, no me acuerdo cómo se llama, que tiene que ver con la industria del básquetbol en Estados Unidos, están hasta el cogote comprometidos con los chinos en todo orden de cosas. Entonces, ¿qué podíamos esperar de Chilito? Que nos vendamos, que nos entreguemos, que llega cualquier chino aquí. Bueno, ya se han instalado de una manera que donde tú, bueno, ¿dónde vamos a comer nosotros uno de estos días? En un restaurante chino. Además, no hay una institucionalidad que vele por la seguridad nacional en las licitaciones. Tenemos la Fiscalía Nacional Económica que se preocupa de otros aspectos. Pero esto es un nuevo factor que entró en la órbita internacional por la manera en que funciona China, que es un Estado totalitario, un Estado comunista con libre comercio, donde además regula las empresas. Entonces, China le introdujo un factor de amenaza al comercio o a las industrias que antes no existía. Bueno, nuestra institucionalidad no tiene cómo revisar aquello, porque la Fiscalía Nacional Económica se preocupa de otros aspectos. Entonces, ahí es donde estamos débiles. Yo creo que aunque hubiera un organismo... para eso no habría la voluntad, porque si los organismos no son nada. Al final son las personas que están haciéndolo funcionar de una manera o de otra. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de la justicia, lo hemos visto 1000 veces. No hay una justicia como que fuera una entidad extraterrestre que impera. No, son jueces de carne y hueso, fiscales de carne y hueso, que tienen agendas políticas, que tienen temor y que han sido amenazados y que toman decisiones. No es la justicia, es un juez. No es la fiscalía, es un fiscal. Y lo mismo pasaría si hubiera un organismo para ver la seguridad nacional. La fuerza que tienen los chinos, la manera como compran conciencia por miedo o por dinero o por las dos cosas, el garrote y la zanahoria, está funcionando en todas partes del mundo. Yo he seguido de cerca esta cuestión porque me interesa mucho qué es lo que está pasando con China, y he seguido lo que pasa en las relaciones entre China y Australia, entre China y la India, entre China y Vietnam, entre China y Hong Kong, que se la comieron. Hong Kong, que era un lugar libre y se convirtió en otra provincia sometida del Partido Comunista Chino. Las amenazas contra Taiwán, en fin, 1000 cosas más. Incluso están de repente de punta con los rusos, ahí se están metiendo en la pata de los caballos. Entonces, en todas partes del mundo, oye, hay mucha gente que ha sido comprada, o que se ha rendido espiritualmente. Dicen, bueno, no tiene remedio este asunto, los chinos un poder demasiado grande, no vamos a ser nosotros los que nos opongamos, tratemos de ganar mejor en el proceso. Que nos compren, pero mientras tanto que yo reciba la comisión. Así que cuando empezó este asunto, cuando empezaron algunos a reclamar de la compra de las distribuidoras eléctricas en Chile, y luego salió el tema de los pasaportes, y otros más.
y la llegada de un banco chino que va solamente a financiar a empresas chinas que quieran abrirse acá, yo pensé, aquí los reclamos, las advertencias o las inquietudes de algunos no van a valer nada, esto es una ola avasalladora y simplemente nos van a chinetizar completamente. Y eso es lo que está pasando. Oye, estimada Nicole, el último bloque que lo digo de inmediato, Controller, estimados, ustedes ya saben, una empresa que revisa, ayuda a que funcione mucho mejor el área de gestión de su empresa, mucho mejor, puede darle simplemente indicaciones y recetas para que usted lo mejore o puede hacerse cargo directamente ellos de la gestión administrativa de su empresa. Les aseguro que va a funcionar mucho mejor. Tienen una sucursal en Viña del Mar también, pero también usted puede contactarse con estos contactos que están viendo ustedes abajo en la gráfica a mi derecha. Climo continúa siendo realmente el mejor sistema de climatización que hay en Chile y continúa ofreciéndole la opción de comprar estos artefactos en 24 cuotas, entre 3 y 24 cuotas, si es cliente de Banco Santander o del Banco Chile. Estos aparatos ya no les voy a explicar cómo funcionan porque son simplemente de otro mundo, literalmente. Y el ajedrez los está esperando, espacioajedrez.com, que viene con muchas novedades que pronto se las voy a dar, pero mientras tanto aprovechen la oportunidad antes que se agoten de comprar estos artículos que ven arriba a mi derecha, a precios muy rebajados, en 6 cuotas sin interés y con envío gratuito a 11 regiones de Chile. Estimados amigos, dejo la palabra a la honorable periodista Nicole Rodríguez. ¡Ay, qué formal! Dos temas porque sé que nos queda poco. Antes, no queda nada en realidad, pero en fin. Dale. No queda nada, solo voy a hacer un comentario acá, ni siquiera un gran análisis, pero a mí me gusta sacarlo a colación aprovechando el único día acá que tengo con los auditores y tiene que ver con el COVID, que yo no lo dejo pasar porque me parece que se normalizan situaciones que no deben normalizarse. Ahora, plantear lo siguiente, el control del COVID, y lo dije el miércoles pasado, no puede seguir basándose en restringir a las personas. Las autoridades en Chile siguen haciendo la campaña del terror, pensando que si no hacen esa campaña del terror, la gente se va a olvidar que el COVID y se le va a soltar las trenzas o lo que sea. Y en base a eso quiero dar el ejemplo de Magallanes. Tú sabes que Magallanes es la zona del país con mayor cobertura de vacunación, que lo consiguió primero que todo, más del 80%, y hasta el lunes era la única zona del país que estaba en la última fase de la fase, que es apertura avanzada. Bueno, en Magallanes te quiero poner la cifra, el 99% de la población de Magallanes está sana. Sin embargo, tuvo un alza de contagio y el lunes retrocedió a apertura inicial. Entonces, yo quiero plantear, a propósito del ejemplo de Magallanes, una situación. Escucho a las autoridades y siguen culpando a la población del alza de los casos. O culpan porque la gente no hace caso por no sé qué, o culpan por los no vacunados, que son solo 1.200.000 de personas. Nosotros tenemos más de 5 millones de personas que ya tienen su tercera dosis más encima. Entonces, no vaya a ser que les venga una especie de tiro por la culata a las autoridades y con toda esta campaña donde piden que la vacunación, pero a la vez tienen esta campaña del terror y culpan a la gente, la población se puede empezar a comenzar a preguntar ¿para qué sirve vacunarse? Si en el caso de Magallanes, que tiene una leve alza, al tiro hacen retroceder, que incluso alguien podría decir, bueno, pero ese retroceso es un poco los aforos, no es tanto. Pero ¿saben qué? Quiero decirle lo siguiente, la gente se pone nerviosa todos los lunes y los jueves y es un estrés mental saber que uno va a depender de la decisión de autoridades con respecto a las libertades de las personas. No es solo un problema de ahora no van a entrar 10 personas en un local, van a entrar 5. No es solamente eso, tiene que ver con saber que uno depende toda la semana de lo que piensen o decían 4 personas con respecto a la alza o la baja. Vamos a seguir con alzas de casos y baja. Las curvas van a estar así constantemente. Es hora de que se eliminen las fases y que realmente si la autoridad cree en la vacunación, que se eliminen las fases, porque Magallanes ya no se puede vacunar más si fuera por eso. Y sin embargo lo hicieron proceder. Tienes toda la razón, si esto se ha convertido en una locura ya, pero ya... ¿Cuántas veces cuando expliqué la cuestión de que estas enfermedades operan como ondas que se propagan, que a veces crecen, a veces disminuyen, como todas las enfermedades, y esto se ha convertido en una verdadera locura? Es decir, se aumentan los contagios. Bueno, ¿qué significa eso que aumentan los contagios? Que además estamos hablando de unas pocas personas, no estamos hablando de millones.
Y bueno, ¿y qué? De repente aumentan los contagios con los resfríos, aumentan los contagios con la peste cristal, con lo que sea. ¿Y qué? ¿Separan los países por eso? Esto se convirtió en una locura, agarró un vuelo por sí mismo. Tiene una dinámica que ya entró simplemente al territorio de la demencia. Porque el gobierno lo ha hecho bien. Yo, ¿cuántas veces dije? Lo hizo bien con las vacunas, lo hizo bien en el momento con la UCI, con las camas especiales para los que estaban más jodidos. Pero, por Dios, efectivamente ya está bueno que nos recuperemos de esta campaña que tú llamas del terror. No sé si la gente se aterroriza siquiera con esta campaña, simplemente se están lateados. Yo creo que la gente está lateada, no dan bola. Además son medidas tan inútiles. ¿Quién está midiendo si entraron 7 personas u 8 a un local? ¿Ah? ¿Quién anda con una wincha métrica viendo la distancia? Todo eso es estúpido. Pero al anunciarlo molesta y genera esta sensación que tú estás diciendo que no estamos recuperándonos. No, es ya simplemente agarró un vuelo propio, ¿no? Agarró un vuelo propio, fíjate, toda la gente que está trabajando en esto simplemente están corriendo la MOC, como se decía antes, están en un estado febril. Yo creo que los que están enfermos aquí son las autoridades, están con un problema psicopático ya grave, psicótico. Sí. ¿Te has dado cuenta que cada vez que se cumplen las metas, las van corriendo? Entonces no hay fin. Primero era el 80% de la población vacunada y entrábamos al Edén, al paraíso. Y resulta que estamos en el 90%. Tú sabes que somos el país de la OCDE con más vacunados, 90%. De verdad, yo sé que hay 1.200.000, 1,5 millones de gente que no está vacunada, pero nosotros no tenemos ese gran problema que tienen otros países de la gente no vacunada, porque hay un gran movimiento de no vacuna. Es relativamente bajo el número de personas que no se han vacunado. Entonces, cada vez que llegamos a las metas puestas por la propia autoridad, las van corriendo. Y resulta que tenemos 5 fallecidos o no sé cuántos contagios diarios con una positividad del 2% y hacen retroceder a las comunas. Pero eso no es nada, viene más. ¿Cuándo? Viene otra cosa nueva que me va a joder a mí. A los mayores de 55 años, y ustedes quizás se han dado cuenta que tengo más que de 55, me van a obligar a tomar una tercera dosis si me quiero mover. ¿Y saben qué más? No voy a ponerme. Hasta este momento, a lo mejor cambio de idea, la tercera dosis, primero porque no me muevo. En segundo lugar, porque ya me tienen cabreado con esta cuestión ya. O sea, la tercera dosis para 50, y después van a inventar la cuarta dosis. O sea, no ya la inventaron porque ya la dijeron. Se va a acabar el gobierno. En el momento en que se acabe este gobierno, yo no sé quién va a ganar. Yo creo que están muy equivocados los que ya se están repartiendo los cargos en un gobierno Boric. No saben cómo están de equivocados. Les puedo dar la información, no se las voy a dar hoy día. Oye, te voy a agregar lo último, solo para que la gente tenga un ejemplo. ¿Viste las fotos del G20? Los países más desarrollados del mundo. ¿Vieron a los líderes, excepto China, que no fue, India no fue, Rusia, sin mascarilla? Porque Europa ya avanzó. Europa ya está en otro paso. Europa sabe que tiene que convivir con el virus y va a tener que convivir con quizás algún número de muertos, pero ya sabe que tiene que dar un paso adelante. Pero si toda la vida con mascarilla. Toda la vida ha sido así, o sea, ¿no se habían dado cuenta de que existen enfermedades en este mundo y que hay gente que se enferma y hay gente que se muere todos los años? Todos los años muere gente de infarto, otros de cáncer, montones más de que los del COVID, otros mueren de diabetes, otros los atropellan, otros se pegan un tunazo, otros mueren de gripes mal cuidada, otros les viene un síncope. Se muere gente, ¿sabían? Señor ministro, ¿sabía usted que existe una cosa que se llama enfermedad y que hay gente que se muere? Paremos el país entonces porque hay gente con cáncer que se va a morir este año. O sea, ya se ha muerto un montón de gente de cáncer. Paremos el país, hagamos una especie de cuarentena por el cáncer. Ustedes dirán, no, es que no es lo mismo, esto es una epidemia que se contagia. Casi todas las enfermedades respiratorias se contagian, por los resfríos se contagian, la gripe se contagia, todas esas cosas que se expelen se contagian. Bueno, no sé. Ya no, mira, este país para sacarle verso, como decía mi madre, cuando encontraba a alguien particularmente idiota, decía, este gallo es para sacarle verso. Bueno, todo nuestro país se convirtió para sacarnos verso. ¿Sabes qué más? Nos hemos puesto francamente hueones. La clase política, los ciudadanos, las autoridades ya no tienen criterio para poner las cosas en su lugar, las cosas en proporción. No, todo se convierte en una araca mediática y política histérica. Histeria política, histeria mediática, en lo cual colaboran tus colegas, porque ganan punto rey. Entonces esto es una locura, es la nave de los locos, es la nave de los locos. Y ahora sí terminamos el programa, nos pasamos para variar, pero está bien.
Hay gente que le encanta los jueves por verte a ti, por escucharte a ti. A mí no, pues ya los tengo cabreados, parece, algunos. Bueno, Bueno, de todo, nos estimado. pasamos por escuchar hasta la mitad del programa. Pueden siempre hacer off. Bueno, estimada, un gran gusto, nos estamos viendo pronto y para ustedes muchas gracias, nos vemos mañana viernes. Chao, chao.